Venas de cabeza y cuello. La mayor parte de la sangre drena de la cabeza y pasa por estos tres pares de venas: la yugular interna, la yugular externa y las venas vertebrales. Dentro de la cabeza, todas las venas drenan en senos venosos durales y luego pasan por la yugular interna. Los senos venosos durales son conductos venosos recubiertos por endotelio y entre las capas de una madre craneal. Las venas yugulares internas comienzan desde la base del cráneo cuando el seno sigmoides y el seno petroso inferior convergen en el foramen yugular. Descienden en la vaina carótida al lado de las arterias carótida común e interna, profundas en el músculo esternocleidomastoideo. Reciben varias tributarias en las cara y cuello. Las venas yugular internas se anastomosan con las venas subclavias para formar una vena braquioencefálica profunda y algo lateral. Con respecto a las articulaciones esternoclaviculares, las regiones drenadas por la vena yugular interna son el cerebro, meninges, huesos del cráneo, músculos y tejidos de la cara y cuello. Yo les voy a hablar un poco sobre los senos que tributan a las venas yugulares internas, comenzando desde el seno sagital superior. El seno sagital superior comienza desde el hueso frontal, donde recibe las venas de la cavidad nasal, pasando por detrás del hueso occipital a lo largo de la línea media del cráneo y por debajo del seno sagital inferior. Gira hacia la derecha, donde drena el seno transverso derecho. Y las regiones que drenan son la cavidad nasal, la cara superior, medial y lateral del cerebro, así como los huesos del cráneo y meninges. Ahora el seno sagital inferior dice que es más pequeño que el seno sagital superior y dice que comienza detrás de la inserción de la hoz del cerebro y se une a la gran vena cerebral para formar el seno recto y drena a la cara medial del cerebro y al diencéfalo. Ahora el seno recto. El seno recto recorre el tentorio, o también conocido como la tienda del cerebelo, y está formado por la unión del seno sagital inferior junto con la gran vena cerebral. Dice que también generalmente desemboca en el seno transverso izquierdo y las partes que drenan son la cara medial e inferior del cerebro y el cerebelo. Ahora voy con el seno sigmoides. El seno sigmoides dice que se localiza en la cara posterior, a lo largo de la cara posterior del hueso temporal, y comienza desde donde se anastomosan el seno transverso y el seno petroso superior. Las partes que drenan son la cara lateral y posterior del cerebro y el cerebelo. Y por último, el seno cavernoso, que se localiza a cada lado del hueso esfenoide. En ellos desembocan las venas oftálmicas orbitales y las venas cerebrales hemisféricas. Dice que drenan a la parte posterior al seno petroso y que eventualmente retornan hacia las venas yugulares internas. Dice que los senos cavernosos tienen peculiaridades, por ejemplo, tienen nervios y un vaso sanguíneo importante que atraviesan el seno cavernoso hacia la órbita y la cara. Los nervios son el oculomotor, que es el tercer nervio, el nervio troclear, que es el cuarto, y el nervio trigémino, que es el quinto, así como las arterias carótidas. Este seno cavernoso drena a los orbitales, en la cavidad nasal, las regiones frontales del cerebro, así como la cara superior del tronco encefálico. Describiremos de manera breve las venas yugulares externas que se encuentran en ambas caras laterales del cuello, iniciando en las glándulas parótidas, cerca del surco mandibular, descendiendo por todo el cuello sobre el músculo esternocleidomastoideo.
terminando en un punto medio clavicular y así drenando hacia las venas subclavias derecha e izquierda. ¿Cuál es la principal función de esta? La principal función de las venas yugulares externas es drenar toda la sangre desoxigenada proveniente de los senos venosos del cráneo y los senos venosos de la cara. Venas de los miembros superiores. Las venas de los miembros superiores se encargan de drenar la sangre de los miembros superiores. Las venas se encuentran debajo de la piel y generalmente son visibles. Las venas se dividen en venas superficiales y venas profundas. Entre las venas profundas tenemos a la vena subclavia. La vena subclavia es la continuación de la vena axilar, que termina en el extremo externo de la clavícula, donde se une a la vena yugular para formar la vena brachiocefálica. El conducto torácico del sistema linfático drena linfa de la vena subclavia izquierda y la vena yugular izquierda. El conducto linfático derecho se encarga de entregar linfa en la vena subclavia derecha y la vena yugular interna derecha. Estas drenan sangre de piel, huesos, músculo del brazo, hombro, cuello y pared torácica superior. Venas axilares. Las venas axilares nacen cuando las venas branquiales se unen a las venas basílicas cerca de la base de la axila. Ascienden hasta el borde de la primera costilla, en donde se convierte el pie en vena subclavia. Estas reciben numerosas tributarias que corresponden a las ramas de las arterias axilares. Estas drenan piel, músculo, huesos del brazo, las axilas, el hombro y la pared torácica superior lateral. Venas branquiales. Acompañan a las arterias branquiales. Comienza en la cara anterior del codo, donde se les unen las venas cubital y las venas radiales. A medida que estas ascienden a lo largo del brazo, a ellas se unen las venas basílicas y estas forman las venas axilares cerca del borde distal del músculo redondo mayor. Estas venas se encargan de drenar músculos y huesos de las regiones del codo y del brazo. La vena cubital comienza en el arco venoso palmar superficial y drena las venas digitales palmares comunes y las venas digitales palmares propias de los dedos de la mano. Recorren a lo largo de la cara medial del antebrazo y a estas las acompañan las arterias cubitales y las venas radiales que forman las venas branquiales. Estas venas se encargan de drenar los músculos, huesos y la piel del brazo y los músculos de la cara medial del antebrazo. La vena radial, la cual es una vena profunda que se encarga de drenar tanto los músculos y huesos de la cara lateral de nuestra mano y antebrazo. Bien, ahora les voy a hablar sobre el recorrido de la vena radial. La vena radial se origina en la parte radial de la muñeca y asciende por la tabaquera anatómica del lado exterior de la muñeca y asciende por todo el antebrazo llegando al codo formando una M, como se puede ver aquí. En este punto la vena radial se divide en media basílica y en media cefálica, siendo la media basílica la que al parecer sigue directamente la vena radial. Bien, ahora les voy a hablar siempre de una vena de nuestro miembro superior, solo que esta ahora es una vena superficial, siendo esta la vena cefálica, siendo la encargada de drenar tanto los músculos y tegumentos superficiales de la cara lateral de los miembros superiores. Bien, la vena cefálica empieza desde el aspecto radial de la red venosa superficial. La vena cefálica se arquea alrededor del aspecto radial del antebrazo para pasar por el antebrazo anterolateral, luego hacia arriba sobre la región del codo y asciende a través de la branquia anterolateral al músculo bíceps en el surco del pectoral, formando los bordes adyacentes de los músculos principales deltoides y pectoral. La vena basílica y la vena mediana antebraquiales. Para comenzar, la vena basílica es una larga vena de un largo recorrido del miembro superior que ayuda a drenar la sangre de parte de la mano y el antebrazo. La mayor parte de su trayectoria
arterio es superficial. Generalmente discurre por la grasa subcutánea y otras fascias que descansan sobre los músculos del miembro superior. Esta vena se origina en la parte cubical de la red venosa dorsal de la mano. La red venosa dorsal de la mano es esta parte de acá. Y la vena basílica se inicia en esta parte de acá. Se hace tras un pequeño recorrido de la mano, se hace anterior y sube por el antebrazo, pasando a llamarse vena basílica del antebrazo. Es esta. Cerca de la región de la fosa cubical, en la curvatura de la región de la articulación del codo. Esta es la parte de la articulación del codo. La vena basílica normalmente se conecta con otra gran vena superficial del miembro superior, que es la vena cefálica, que es esta vena que vemos acá. Por medio de la vena mediana cubical, pasa por el canal interno del codo, es dicho, por esta parte de acá. Por lo que usualmente el canal interno del codo es visible ante la piel. Es dicho, al momento de tener una toma de sangre, esta vena es más visible de lo actual. Esta sube por el brazo, la vena basílica del brazo, y a mitad del mismo perfora a la apeneurosis y se hace profunda, discurriendo bajo los músculos, ahí alrededor del borde inferior del músculo redondo mayor. Las venas circunflejas humerales anteriores y posteriores se le unen como tributarias justo antes de que las basílicas se unan a las venas braquiales o humerales para formar las venas axilares. He dicho que las venas braquiales suben y hacen este trayecto hasta llegar a las venas axilares. Luego sigue la vena mediana antibraquiales en la fosa cubical. Suele dividirse en 10, como podemos ver en la imagen. En la vena mediana basílica, que es esta vena de acá, que se une con la vena basílica y la vena mediana cefálica, que es esta parte de acá. Las dos están cerradas para que puedan saber cuál es. Y la vena mediana antibraquial termina en esta parte. La vena mediana antibraquial comienza en los plexos venosos palmares de las redes de las palmas. Los plexos drenan las venas digitales pulmonares de los dedos, ascienden por la cara anterior de los antebrazos para unirse con las venas basílicas o mediana cubical y a veces con ambas. Esta vena se encarga de drenar los tegumentos y músculos superficiales de la palma y cara anterior de los miembros superiores. Les voy a hablar de la vena braquiocefálica. La vena braquiocefálica está formada por la unión de las venas yugular interna y de la subclavia. Dos venas braquiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Como la vena cava superior se encuentra a la derecha de la línea media corporal, la vena braquiocefálica izquierda es más larga que la vena braquiocefálica derecha. La vena braquiocefálica derecha se encuentra por delante y a la derecha del tronco braquiocefálico. La vena braquiocefálica izquierda está por delante del tronco braquiocefálico, de la arteria carótida común izquierda, de la tráquea que está por detrás, del nervio vago izquierdo y del nervio frénico. Dice que adquiere una posición horizontal de medida que corre de izquierda a derecha, y las regiones que drena es la cabeza, el cuello, los miembros superiores, las glándulas mamarias y el tórax superior. Ahora yo voy a continuar hablándoles sobre la vena ácido y la vena hemiácido, siempre hablando de las venas del tórax. La vena ácido dice que es una vena impar que transcurre por delante de la columna vertebral, ligeramente a la derecha de la línea media. Esta comienza usualmente a nivel de la unión de la lumbar ascendente derecha y la subcostal derecha.
Específicamente, la vena ácido recibe sangre de otras venas, como lo es la intercostal posterior derecha, la hemiácigos inferior, la hemiácigos accesoria, las venas esofágicas, las pericárdicas y las bronquiales. La vena ácido se encarga de drenar las siguientes regiones, como lo es el lado derecho de la pared torácica, las vísceras torácicas y también la pared abdominal posterior. Ahora vamos a hablar sobre la vena hemiácigos. La vena hemiácigos dice que también transcurre por delante de la columna vertebral. Está ligeramente a la izquierda de la línea media. Generalmente también comienza a partir de la unión entre la lumbar ascendente izquierda y la subcostal izquierda. Y termina en la unión con la vena ácida, aproximadamente en la novena vértebra torácica. Ahí termina la vena hemiácida, que también recibe sangre de otras venas, como lo es las esofágicas, la hemiácigos accesorias, la intercostal posterior izquierda y las mediastínicas. Las regiones que se encargan de drenar la vena hemiácigos son las siguientes: lado izquierdo de la pared torácica inferior, las vísceras torácicas y la pared abdominal posterior. Esta ha sido mi participación. Otra compañera hablará sobre la vena hemiácigos accesoria. Vena hemiácigos accesoria. También se encuentra por delante de la columna vertebral y a la izquierda de la línea media. Comienza en el cuarto o quinto espacio intercostal y desciende desde la quinta hasta la octava vértebra torácica, o desemboca en la vena hemiácigos. Termina uniéndose a la vena hemiácigos a nivel de la octava vértebra torácica. Recibe sangre de la cuarta a la octava venas intercostales posteriores izquierdas. Las primeras tres venas intercostales posteriores izquierdas se abren en la vena brachiocefálica izquierda, bronquial izquierda y mediastínica. Vena cava inferior. Es la vena más grande con un diámetro de alrededor de 3.5 centímetros. Comienza delante de la quinta vértebra lumbar a partir de la unión de las venas ilíacas comunes. Asciende por detrás del peritoneo hacia la derecha de la línea media. Atraviesa el foramen de la vena cava en el diafragma a nivel de la octava vértebra torácica y entra por la región inferior de la aurícula derecha. Su región de drenada es el abdomen, la pelvis y miembros inferiores. Las venas frénicas inferiores nacen en la cara inferior del diafragma. La vena frénica inferior derecha suele dirigir una tributaria hacia la vena suprarrenal izquierda, que desemboca en la vena renal izquierda, y otra tributaria hacia la cara inferior. La región drenada es la cara inferior del diafragma, tejidos peritoneales adyacentes. Las venas hepáticas suelen ser dos o tres. Drenan los capilares hepáticos y reciben sangre venosa de los capilares de los órganos gastrointestinales. La vena gástrica izquierda nace de la cara derecha de la curvatura menor del estómago y se une al lado izquierdo de la vena porta hepática en el epiplón menor. La región drenada es la porción terminal del estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas, intestino delgado e intestino grueso. La vena gástrica derecha nace de la curvatura menor del estómago y se une con la vena porta hepática en la cara anterior en el epiplón menor. La región drenada es la curvatura menor del estómago, porción abdominal del esófago, estómago y duodeno. La vena esplénica nace en el vaso y cruza el abdomen en sentido transversal por detrás del estómago para anastomosarse con la vena mesentérica superior y formar la vena porta hepática. La región drenada
es el vaso, fondo o curvatura mayor del estómago, páncreas, momento mayor, colon ascendente, colon sigmoides y recto. La vena mesentérica superior nace de numerosas tributarias de la mayor parte del intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso asciende para unirse con la vena esplénica y formar la vena portehepática. Sus regiones drenadas es el duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y colon transverso. Con el retorno venoso de la sangre a la aurícula derecha del corazón, proveniente de las venas, miembros y órganos inferiores, ubicado en la pared abdominal posterior y limitado por el diafragma en su pared superior. Comenzamos con las venas gonadal. Estas están ubicadas en los testículos, en los conductos deferentes, ovarios y uréteres. Estas ascienden juntos a las arterias gonadales a lo largo de la pared abdominal posterior. Las siguientes venas son las venas renales. Estas están ubicadas en los riñones. Pasan por delante de las arterias renal. La arteria renal izquierda es más larga que la vena renal derecha y pasa por delante de la aorta abdominal. Recibe la vena testicular izquierda, ovárica, frénica inferior izquierda y usualmente las venas suprarrenales izquierda. La vena renal derecha es la vena cava inferior por detrás del duodeno. Continuando con las venas suprarrenales. Estas pasan en sentido medial desde las glándulas suprarrenales. La vena suprarrenal izquierda se une con la vena renal izquierda. La vena renal derecha se une con la vena cava inferior. Continuando con las venas lumbares. Estas se encuentran en la pared abdominal posterior, en las vértebras, en la médula espinal, en los nervios espinales, en el interior del conducto raquídeo y en las meninges. Estas suelen ser 4 a cada lado en sentido horizontal en la pared abdominal posterior con las arterias lumbares. Se conecta en ángulos rectos las venas lumbares ascendente derechas y las venas lumbares ascendentes izquierdas, que forman el origen correspondiente de la vena ácido o hemiácidos. Las venas lumbares drenan la sangre en las venas lumbares ascendentes y luego corre hacia la vena cava inferior. Bueno, yo les voy a hablar sobre las venas ilíacas comunes, las venas ilíacas internas y externas. Las venas ilíacas comunes se forman por la unión de las venas ilíacas internas y externas en la región anterior de la articulación sacroiliaca y representan la continuación distal de la vena cava inferior en su bifurcación. La vena ilíaca común derecha es más corta que la izquierda y más vertical, puesto que la vena cava inferior se sitúa a la derecha de la línea media. Y las regiones que drenan son la pelvis, los genitales externos y los miembros inferiores. La vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna se sitúa cerca de la porción superior de la concavidad del ciático mayor y transcurre en sentido medial hacia las arterias correspondientes. Y las regiones que drenan son el músculo de la pared pélvica, la región glútea, las vísceras pélvicas y los genitales externos. Y la vena ilíaca externa acompaña a las arterias ilíacas internas y comienza en los ligamentos inguinales, que como continuación de las venas femorales, y termina por delante de la articulación sacroiliaca, donde se unen con la vena ilíaca
interna para formar la vena ilíaca común. Las regiones que drenan son la pared abdominal, anterior e inferior, el músculo camastre en los varones, los genitales externos y miembros inferiores. Gracias. Ahora les vamos a hablar sobre los miembros inferiores. La sangre de los miembros inferiores es drenada por las venas superficiales y las venas profundas. Ahora les voy a hablar sobre las venas femorales. Venas femorales. Las venas femorales es la continuación de la vena ilíaca externa. Pasan por una abertura en el músculo aductor mayor, ascienden en la profundidad del músculo sartorio y emergen por detrás del músculo en el triángulo femoral, en el extremo proximal del muslo. Justo antes de penetrar la pared abdominal, las venas femorales reciben a las venas femorales profundas y a las venas cefanas magnas. Sus regiones drenadas son piel, ganglios linfáticos, músculos y huesos del muslo, genitales externos. Venas popitlias. Las venas popitlias están formadas por la unión de las venas tibiales anterior y posterior en el extremo proximal de la rodilla. Suben por una fosa popitlio con las arterias y el nervio popitlio. Terminan en una abertura en el músculo aductor mayor y pasan por delante de la rodilla para transformarse en las venas femorales. También reciben sangre de las venas cefanas menores y tributorias. Sus regiones drenadas son articulación de la piel de la rodilla, músculos y huesos alrededor de la articulación de la rodilla. Yo les voy a hablar sobre las venas tibiales posteriores y las venas tibiales anteriores. Las venas tibiales posteriores comienzan por detrás del maleolo medial con las venas plantares mediales y laterales de la planta del pie. Ascienden por la pierna junto con la arteria tibial y el nervio tibial por debajo del músculo soleo y se unen con las venas tibiales posteriores a los 2/3 de camino y con las venas tibiales anteriores cerca de la membrana interósea para así formar las venas pupítulas. En la superficie plantar, las venas digitales se unen a las venas metatarsianas plantares que corren paralelas a los metatarsos, que a su vez forman el arco venoso profundo plantar, y las venas plantares mediales y laterales emergen por el arco venoso profundo plantar, y sus regiones drenadas son músculo y hueso de la planta del pie, músculo y hueso de la cara posterior y lateral de la pierna. Vena tibial anterior comienza en el arco dorsal y acompaña a la arteria tibial anterior. Esta asciende profunda al músculo tibial en la cara anterior de la membrana interósea. Esta atraviesa orificios al extremo superior de la membrana interósea para unirse a las venas tibiales posteriores y así formar las venas pupítulas. Sus regiones drenadas son articulación del tobillo, cara anterior de la pierna, superficie dorsal, articulación de la rodilla y articulación tibioperonea. Venas superficiales. Dentro de las venas superficiales tenemos dos tipos, venas apenas magnas y venas apenas menores. Venas apenas magnas son las más largas del cuerpo. Ascienden desde los pies hasta la ingle. Por el plano subcutáneo se conectan con las venas profundas y drenan en las venas femorales y en la ingle. Venas apenas menores comienzan en la porción lateral de los arcos venosos dorsales de los pies, pasan por detrás del meleolo externo al peroné y ascienden en la profundidad de la piel de la cara posterior de la pierna. Bien, vamos a hablar sobre la circulación fetal. El sistema circulatorio de un feto llamado circulación fetal existe solo en el feto y presenta características especiales que permiten que el feto tenga un desarrollo y permite el intercambio de sustancias con su madre. Difiere en la circulación postnatal, es decir, después del nacimiento.
porque los pulmones, riñones y órganos digestivos no comienzan a funcionar hasta producido el nacimiento. El feto obtiene CO2 y otros desechos a través de ella. El intercambio de sustancias entre la circulación materna y fetal se produce a través de la placenta, que se forma dentro del útero materno, mediante una gran cantidad de pequeños vasos que emergen de la pared uterina. El cordón umbilical contiene vasos sanguíneos que se ramifican en capilares de la placenta. Los desechos de la sangre fetal difunden hacia afuera de los capilares hacia espacios que contienen sangre materna, espacios intervellosos de la placenta y finalmente hacia las venas uterinas maternas. Los nutrientes se realizan en cambio inverso, desde los vasos sanguíneos maternos hacia los espacios intervellosos y de allí a los capilares fetales. Generalmente no existe una mezcla directa por el intercambio mediante la difusión a través de las paredes capilares. La sangre pasa del feto a la placenta a través de dos arterias umbilicales. Estas ramas de las arterias ilíacas internas hipogástricas se encuentran dentro del cordón umbilical. En la placenta la sangre fetal recoge O2 y los nutrientes y el CO2 y los desechos pues son procesados a través de ella. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la circulación fetal arteriosa. Circulación fetal arteriosa consiste en un vaso que conecta el tronco pulmonar hacia la aorta, o sea, toda esta parte de acá. Se dice que la sangre en la aorta es transportada hacia todos los tejidos fetales, tiene todo este recorrido. Antes de que la sangre pueda ser oxigenada, entra por lo que es vena cava superior y vena cava inferior, entra por acá. Tiene todo el recorrido por las cavidades y las aurículas, pasando por el pulmón a oxigenarse, luego viene a la vena aorta y pasa al tejido fetal. Entonces, desde ahí, dice que las arterias umbilicales de vuelta a la placenta para otro intercambio de sustancias tiene el mismo recorrido. Entra por vena cava superior y vena cava inferior. Se oxigena, se enriquece de todos los nutrientes y proteínas necesarias y pasa por otra vez el mismo camino. Tiene el mismo recorrido cada vez. También se dice que cuando el cordón umbilical se corta, la sangre no fluye más a través de las arterias umbilicales, por lo que éstas se llenan del tejido conectivo. Cuando el bebé nace, tiene una ruptura en esta parte de acá, por lo cual esto se convierte en tejido conectivo hacia el bebé. Una parte de acá es cortada ya luego de que los nutrientes hayan sido obtenidos. Las porciones distales de las arterias umbilicales se han convertido en cordones fibrosos. Luego del nacimiento, cuando las funciones pulmonares, renales y digestivas comienzan, se producen los siguientes cambios vasculares, de los cuales les mencionaré 6. Número 1. Cuando el cordón umbilical se corta, la sangre no fluye más a través de las arterias umbilicales, por lo que éstas se llenan de tejido conectivo. Las porciones distales de las arterias umbilicales se convierten en cordones fibrosos, llamados ligamentos umbilicales medios. Número 2. La vena umbilical colapsa, pero esta se mantiene como el ligamento redondo. Número 3. El conducto venoso colapsa, convirtiéndose este en el ligamento venoso. Número 4. La placenta es expulsada luego del nacimiento. Número 5. El foramen oval se cierra poco después del nacimiento, transformándose en la fosa oval. Número 6. El conducto arterioso se cierra por la vasoconstricción casi inmediatamente luego del nacimiento, convirtiéndose en el ligamento arterioso.